Démosle nuevamente un aplauso al Señor en este día. ¿Cuántos disfrutaron este tiempo de alabanza y adoración? Amén. No hay nada como adorar a nuestro Dios. Amén. No hay nada mejor que eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a entrar a la palabra del Señor para que todos los que estamos aquí seamos edificados, igualmente todos los que están en este momento conectados en línea y están viendo este servicio allá desde su trabajo o desde su casa. Les bendecimos. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas 16. Y voy a leer el versículo 9. Dicen un fuerte amén cuando estén ahí. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Dice de esta manera: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Dice, de ahora en adelante estarás en guerra. Estas fueron las palabras que recibió en sus últimos años de reinado el rey Asa. Yo lo acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente. Ponlo por favor en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Quiero que ustedes lean ese versículo, por favor, al contar a 3. ¿Listo? 1, 2, 3. A ver, vamos a arrancar otra vez. Arrancaron ahí como que no han calentado motores. ¿Listos? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Noten ustedes que aquí la palabra dice, en la nueva traducción viviente, la forma como se pone, ya que en la Biblia de las Américas dice cuyo corazón es completamente suyo, pero la nueva traducción viviente pone bien en esencia lo que se está comunicando en ese pasaje bíblico. Y se nos dice que los ojos del Señor están recorriendo la tierra. Dice que los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Si alguno lo sugiere, por favor me ayuda a Gerson o alguien. Este abanico que está aquí, por favor, háganlo un poquito más para allá, que cuando da vuelta para acá me da directamente, y cuando uno está hablando mucho no es muy bueno. Solo un poco. Gracias. Disculpen. Así que dice la palabra que los ojos del Señor están recorriendo toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Hoy voy a enseñarles un tema muy importante, especialmente en los tiempos que vivimos. Y cuando me refiero a los tiempos que vivimos, estoy hablando de el nivel de compromiso que uno debe de tener con el Señor, que es lo que el Señor enseña hacia esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han oído sobre la doctrina o la enseñanza del abandono? El abandono, en otras palabras, es lo entrego todo. Abandono no es de abandonar y irse, sino abandono, doctrinalmente hablando, y de acuerdo a lo que la palabra enseña, es lo entrego todo. Hoy quiero enseñarles sobre esa doctrina, sobre esa que fue una enseñanza muy fundamental en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor hable a nuestras vidas, hable a nuestros
a nuestros corazones. ¿Y qué les parece si tenemos una oración antes de entrar completamente al tema? Padre, te damos las gracias por este momento, por este tiempo que nos permites. Gracias porque al adorarte, Señor, al alabarte, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente están preparados, Señor, para recibir tu palabra. Estamos preparados, bendito Dios, para recibir todo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla a nuestra vida, habla a nuestro espíritu, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y que nuestra alma, Señor, responda correctamente a tu palabra. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que tomen en cuenta que, tal como lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. Diga conmigo la palabra fortalecer. Dice, para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con el Dios. Anda buscando personas que Él quiere fortalecer, pero Él anda buscando a las personas que tienen un corazón totalmente comprometido con el Señor. Vamos a ver lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de esto. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, de los versículos 34 al versículo 35, y lo vamos a proyectar en la Biblia de las Américas. Marcos 8, 34 al 35. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, voy a esperar que se proyecte ahí, dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Obviamente, en este pasaje hay mucho que decir, hay mucho que enseñar, pero vamos a concentrarnos solamente en los primeros 2 versículos de lo que el Señor está hablando aquí. Voy a hablar sobre el tema abandono, lo entrego todo. Es una palabra primero, abandono, y luego lo entrego todo. La palabra abandono se define como el acto y la actitud de entregar y poner en las manos de Dios por completo nuestras vidas. Cuando estamos hablando de abandono, estoy hablando específicamente de esta doctrina, de esta enseñanza que Jesucristo dio sobre el abandono. Yo sé que la frase, cuando escuchamos la frase abandono, a la mayoría de nosotros nos suena como fulano de tal abandonó, fulanita abandonó. No, pero abandono aquí es una parte de una enseñanza que el Señor Jesucristo dio cuando Él llamó. Dice en el versículo 34 que el Señor Jesucristo estaba llamando. Él llamó a las multitudes, Él llamó a sus discípulos. Así que tanto a discípulos como a las multitudes le llamó y les dijo y les dio la misma palabra. Y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Él está preguntando, si alguno quiere venir en pos de mí. Noten ustedes que Él está hablando a la multitud, le está hablando a la gente, le está hablando a todos. Y Él está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando hablamos de la definición de esta palabra abandono en el contexto de la doctrina que enseñó el Señor Jesucristo, es el acto y la actitud de entregar y poner nuestras vidas en la mano de Dios por completo y nunca más reclamar derecho de recuperarla. Lo vuelvo a repetir. Si usted puede escribir esto, escríbalo, porque es muy importante, porque mucha gente leen estos versículos, leen esta palabra y no entienden completamente de qué está hablando. Aquí el Señor está llamando a las multitudes, está llamando a sus discípulos, y a ambos les hace el mismo llamado. Abandono, el acto y la actitud
de entregar y poner nuestras vidas en la mano de Dios por completo y nunca más reclamar el derecho de controlar nuestra vida. En realidad, cuando vemos las palabras del Señor Jesucristo, podemos entender que cuando Él está hablando de abandono, Él está hablando de moverse de donde uno ha estado hacia la posición donde Dios me está llamando a seguir. Dios nos está llamando a servirle. Dios nos está llamando, leímos en la Nueva Traducción Viviente, que los ojos del Señor recorren la tierra y Él anda buscando a quien fortalecer. Y Él quiere fortalecer a aquella persona que tiene un corazón comprometido con Él. ¿Cuáles son los elementos necesarios del abandono? ¿Cuáles son los elementos necesarios para que nosotros como creyentes experimentemos el lo entrego todo? Recuerdo muchos años atrás, un famoso himno, un famoso corito: todo lo rindo a Él. Y sé que a veces uno dice, bueno, la doctrina de rendición es esto y lo otro. Pero en realidad el Señor Jesucristo, si ustedes ven, cuando el Señor llamó a los discípulos lo entregaron todo. Lo dejaron todo para seguirle. Por eso era que una de las preguntas que ellos tenían cuando el Señor dijo: voy a morir, voy a ser entregado en manos de los ancianos y los sacerdotes y los líderes del pueblo, y me van a matar, me van a crucificar. Y los discípulos levantaron una pregunta y decían: Maestro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Lo abandonamos todo, lo dejamos todo por seguirte. ¿Cómo es que dices ahora esto? Obviamente, cualquier persona que hace un compromiso completo a Dios y de pronto se encuentra en una situación como esa, va a ser una pregunta. Pero aquí podemos ver en estos pasos que el Señor está hablando, en lo que el Señor está compartiendo, que debe de haber algo en nosotros. Para uno poder abandonarlo todo, para uno poder entregarlo todo. Porque sabes una cosa, el caminar cristiano comienza con creer en el Señor. Uno cree, y después que uno cree, uno se convierte al Evangelio. Una vez que te has convertido al Evangelio, comienzas a ser un seguidor de Jesús. Y conforme vas siendo un seguidor de Jesús, tu vida va siendo transformada, tu vida va siendo cambiada, tu vida va siendo moldeada. Dice el apóstol Pablo que vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Vamos siendo transformados hasta llegar a una vida totalmente dedicada y rendida al Señor. Últimamente, el cristianismo que se vive es un cristianismo de part-time. No es cristianismo de tiempo completo. Es un cristianismo solo de part-time. Solo momentos tal vez de dificultad, solo en momentos de angustia, solo en momentos de que si me conviene o no me conviene, solo en momentos así. Este fue un llamado a todos. Este fue un llamado a la multitud. Este fue un llamado a los discípulos. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender en este tiempo, iglesia, le estoy hablando en este momento a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, a cada persona que cree en Dios, cómo nosotros debemos demostrar un compromiso por la causa del Evangelio. La Biblia dice que nosotros debemos de luchar fervientemente, batallar fervientemente, elaborar fervientemente por causa del Evangelio. Hay una razón por la cual Dios te llama. Hay una razón por la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hay una razón por la cual nos hemos convertido al Evangelio. ¿Qué es lo que debe de haber? Cuando el Señor Jesucristo está diciendo y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. El primer elemento necesario para el abandono, para la entrega, es deseo. Diga conmigo, deseo. O sea, si hay algo que Dios tiene, el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad es el libre albedrío. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer tiene el derecho otorgado por Dios
a aceptar a Dios o rechazarle, a creer en Dios o no creer en Dios, a hablar bien de Dios o hablar mal de Dios. Dios le ha dado el derecho a todo ese ser humano. Cuando la gente dice, no, a mí no me gusta el cristianismo, a mí no me gustan los protestantes, a mí no me gustan de esa manera porque ahí le controlan la vida a la gente. Dios no es un Dios de control. Dios le da, cada uno de nosotros tenemos la libertad. Si alguien en este momento quisiera pecar, Dios no lo va a detener. Es absurdo hacer una oración y decirle a Dios, Señor, yo no quiero pecar, deténme. Dios no te va a detener. Cada quien va a actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al deseo que la persona tenga. Así que Jesús está hablando y dice, si alguno quiere venir, el querer es ese deseo. El primer paso es deseo. Para tú poder comprometerte con el Señor tiene que haber un deseo. Un deseo. Ese es el primer paso. Mucha gente tiene deseo, pero no compromiso. Tú te darás cuenta que mucha gente dice, bueno, deseo estudiar, y se inscriben, pero no estudian porque no había compromiso. Deseo hacer ejercicio 2 días, 3 días, solo había deseo, pero no había compromiso. Voy a cuidar mi alimentación 1 semana y la siguiente semana taquitos de asada, taquitos de seso. Aquí veo, aunque tienen máscara, que a algunos se les está haciendo agua a la boca cuando mencioné eso. Puede haber deseo, pero el deseo no es suficiente. Jesús te está llamando a la multitud y a los discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno tiene el deseo. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, pues yo simpatizo con el evangelio, simpatizo con la iglesia, pero pues todavía no quiero hacer el compromiso. Mientras no haya compromiso, nunca habrá abandono. Nunca habrá. El deseo es eso. Muchas personas tienen deseo, pero no compromiso. Por lo tanto, el deseo por sí solo no va a resultar en abandono, a menos que le pongan atención a los siguientes pasos de los cuales les voy a hablar. Para tomar la decisión de alejarse de todo lo que sabían, los discípulos debían tener un deseo más allá de la vida que tenían. Puede haber alguien que diga en este momento, bueno, así estoy bien, así como creo estoy bien. Y la persona se puede quedar así. Pero si alguien piensa y dice, ¿sabes qué? Estoy bien, me siento bien, pero estoy abierto para saber si hay algo mejor para mí, si hay algo superior para mí, si hay algo más excelente para mí. Y la verdad que sí lo hay. Sí hay algo más excelente para ti. Sí lo hay. Los discípulos, al tomar esta decisión, ellos tenían que tener un descontento de vivir en la atmósfera de lo seguro, en la atmósfera de lo cómodo, para poder seguirle. Yo quiero que sepan algo. Jesús nunca llamó a vagos. Jesús nunca se acercó a una persona y le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y la persona le dijo, nada. Ah, bueno, como no estás haciendo nada, sígueme. Sígueme. Muchas personas piensan, muchas personas creen que dice, bueno, es que yo no me puedo comprometer mucho porque es que yo tengo trabajo, yo tengo esto, yo tengo ese estudio, yo tengo negocio, yo tengo esto, tengo lo otro. Jesús lo sabe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús lo sabe. Jesús sabe que hay que trabajar. Jesús sabe que hay responsabilidades. Jesús sabe que hay eso, pero hay algo más excelente que eso. Porque ninguna de estas cosas, ninguna de las cosas que te estoy mencionando, querido amigo, amiga, te van a llevar a la siguiente etapa de la vida. Porque en este mundo estamos solamente de pasada. Este no es nuestro mundo. Esta no es nuestra tierra. Este mundo no es nuestra casa. La palabra dice que en este mundo somos peregrinos. Vamos pasando por este mundo. Los discípulos tuvieron que
romper con esa relación pasiva y no comprometida que tenían con Dios. Todos los discípulos que Jesús llamó creían en Dios. Creían en Dios. De seguro servían en la sinagoga. De seguro ellos ¿cómo se dice? Ellos respetaban las fiestas, hacían todos los rituales que se tenía que hacer, llevaban a cabo todo ese montón de cosas. O sea, cuando los discípulos y la multitud fueron llamados, no eran ateos. Todos ellos creían en Dios. Todos ellos creían en Jehová, el Señor. Y sin embargo los llamó. Los discípulos estaban trabajando. El deseo es más que tener ilusiones. El deseo es una determinación apasionada y resuelta en la voluntad de lograr lo que se busca. Cuando alguien dice yo voy a buscar a Dios, lo comienza a buscar. Y se disciplina para eso. De pronto has descuidado grandemente tu vida devocional, pero de pronto si fallas un día, no caigas en condenación. Yo quería hacerlo, pero ya le fallé a Dios, así que mejor no continúo. No, continúa. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero tiene que ser más que una ilusión. Tiene que ser una determinación apasionada y resuelta de la voluntad de lograr lo que se busca. Es un propósito, es amar algo, es deleitarse en algo hasta el punto de que vas a hacer cualquier cosa para lograr eso. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien tiene el deseo, porque todo comienza con un deseo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien puede decir, bueno, yo tengo el deseo. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero buscar de Dios. Yo quiero hacer más de Dios. El Señor por eso cuando está llamando a las multitudes, los lleva al segundo paso. Él dice, ok, el primer paso tienen el deseo. Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien tiene el deseo, este es el segundo paso, dice el Señor. Niéguese a sí mismo. El segundo paso es negación. ¿Cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? Nos cuesta negarnos tanto al Señor que a veces pecamos errando, pensando que tenemos más razón que Dios. Es negación. ¿Cómo puede una persona, niéguese a sí mismo? Y lo que pasa es que nos cuesta esto porque pensamos que esto es algo negativo. ¿Cómo me voy a negar a mí? ¿Cómo voy a negar? Jesús no te está pidiendo, deja de ser persona. Jesús no te está diciendo, quítate valor. Al contrario, la palabra más bien nos enseña que somos valiosos. Amén. ¿Cuántos valiosos hay acá? Amén. Voy a preguntar entonces de otra manera. ¿Cuántos que no tienen valor hay acá? Ok. Nuevamente, ¿cuántos valiosos hay acá? Amén. Amén. El Señor no le quita valor a uno. Pero ¿de qué negación? Él está diciendo, niéguese a sí mismo. ¿A qué se está refiriendo con niéguese a sí mismo? La negación tiene que ver con uno se niega, valga la redundancia, a prestar atención a cuáles son los propios deseos que uno tiene. Un gran error que muchos creyentes han cometido en la vida, que piensan que en prosperar en todos los aspectos en la vida, aunque no hayan prosperado en la vida espiritual, son prosperados por Dios. Es un error. ¿Sabe por qué es un error? Y lo digo sin querer ofender a nadie. ¿Sabe por qué es un error? Porque mucha gente, aún hasta ateos, pueden lograr eso sin haber creído en Dios. El mayor progreso de una persona, siempre les he dicho a ustedes, lo que a mí me impacta de personas profesionales que he conocido y algunos sigo en las redes sociales, es que
han tenido un éxito tremendo en la vida, pero del nivel que tienen de éxito en la vida, el mismo nivel tienen de éxito en su caminata con el Señor. Y no se avergüenzan de hablar de Jesús. No se avergüenzan de hablar del Señor. No se avergüenzan de decir cosas para el Señor. No se avergüenzan de eso. La negación. Uno se niega a prestar atención a cuáles son los propios deseos. Es negarse a pensar o ignorar. Es una cuestión de uno dice, bueno, no voy a dejar que estas cosas controlen mi vida. Voy a creer en Dios. Miren lo que dice en el Evangelio de Marcos. Solo vayan 2 capítulos adelante. En el capítulo 10 de Marcos, en el capítulo 10, versículo 21. ¿Se recuerdan? Esta es la historia del joven rico. Diga conmigo, joven rico. Una vez más, joven rico. Aquí estamos viendo la experiencia de un joven que ha triunfado en la vida. Amén. Ha triunfado en la vida. Ha logrado cosas tremendas en la vida. Si leen el versículo 20, cuando Jesús le hizo una pregunta a él, y dice el versículo 20, y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es una persona rica y es una persona, religiosamente hablando, lo cumplía todo. Religiosamente hablando, lo cumplía todo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo. ¿Qué es lo que hizo Jesús, iglesia? Mirándolo. Y después de mirarlo, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo antes de decirle lo que le iba a decir? Lo amó. Lo amó. Una frase que se hizo famosa en las redes sociales fue love is love. So wrong. Tan equivocado eso. Porque amor también es mencionar el error que se está cometiendo. Dice que Jesús lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Solo una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Sígueme. Jesús le dijo, una cosa te falta. Él le dijo, qué bueno, tienes dinero. Qué bueno, eres próspero, qué bueno, haces mucho dinero. Qué bueno, religiosamente hablando, cualquiera que te ve pensará que cumples con todo, pero te falta una cosa. Una cosa te falta. Le dijo, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque Jesús le dijo eso a alguien que lo amó y le dijo eso. El versículo 22 nos da la respuesta. Pero él, refiriéndose al joven rico, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y dijo, no, es demasiado. Es demasiado. A pesar de que este joven le llegó preguntando al Señor Jesucristo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue el otro aspecto que mencionó el Señor Jesucristo? Regresemos ahí a Marcos 8:34. Tome su cruz. Tome su cruz. Ya hemos visto dos aspectos: deseo. Luego el deseo nos tiene que llevar a la negación. Y la negación nos tiene que llevar a otro aspecto. Tome su cruz. Tome su cruz. Cuando habla de tome su cruz, está hablando de un elemento que no nos gusta escuchar, y es el elemento muerte. Morir. Aquí Jesús no está hablando, en cuanto eres cristiano te mueres. Y como te moriste demostraste que ibas cargando tu cruz. No está hablando de eso, porque la cruz que Jesús cargó fue una cruz literal. Amén. Literal. Pero la cruz
que nosotros debemos cargar es diferente. Es diferente. Cuando está hablando de esto, estamos hablando, miren lo que dice. Vamos a regresar ya aquí en Marcos 8, pero vayan rápidamente conmigo a Gálatas en el capítulo 2, un pasaje conocido por todos nosotros, versículo 20. Gálatas 2:20, quiero que lo lean conmigo. Listo, léanlo conmigo. 1, 2, 3. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son versículos que uno debiera de aprender de memoria. Con Cristo he sido crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando está hablando de muerte, está hablando de establecer una perspectiva para la vida de uno donde el yo, con todos sus derechos y demandas, está verdaderamente en la cruz. Cuando el yo está ahí en la cruz, el yo no tiene demandas. Y hay dos aspectos muy importantes de esta frase cuando el Señor Jesucristo nos hablaba ahí en Marcos 8, lo que Él nos decía en ese momento: tome su cruz, tome su cruz. Está hablando, diga conmigo, es mi cruz. Y definitivamente la cruz que carga la persona que está a tu lado no es tu cruz, es su cruz. Cada quien carga su propia cruz. Cada quien tiene áreas donde uno tiene que tomar la iniciativa propia, porque Jesús está diciendo aquí que el seguidor de Jesús debe de tomar su cruz. Y no va a ser un esfuerzo a regañadientes, sino que uno va a hacer algo que vale la pena hacer por el increíble precio que se gana, el increíble precio que se gana. El joven rico se fue triste porque tenía muchos bienes, tenía muchos bienes. Muchos bienes. Es una iniciativa propia. Cuando el Señor Jesucristo, sí, hablamos que Jesús fue crucificado. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Verdad? La Biblia dice que Jesús fue crucificado, pero cuando leemos la historia en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice que Él tiene el poder de dar su vida y volverla a tomar. Fue una iniciativa propia. Jesús dice, para que entendamos la propiedad de la cruz. ¿Qué tiene la cruz? La cruz no es algo que andas colgado acá. No hay ningún problema en dar una cruz. La cruz definitivamente no es la suegra. Ninguna suegra es cruz. Ni ningún suegro. Amén. Sino que la cruz que cada uno de nosotros carga, tenemos que entender que la cruz es aquello que se interpone entre tu estado actual y todo lo que Dios tiene para ti. Esa es tu cruz. Puede ser una situación, puede ser dinero, puede ser bienes materiales, puede ser trabajo, puede ser una relación, puede ser un familiar, puede ser algo, todo aquello que se interpone, todo aquello que está ahí entre Dios y tú, y que no lo quieres rendir, no lo quieres abandonar, y Dios te está diciendo que si quieres seguirlo a Él, si tienes el deseo de seguir a Él, tienes que negarte a ti mismo y luego tomar tu cruz. Hasta entonces Jesús dice: síganme, síganme. Tenía mucho tiempo de no predicar sobre la doctrina del abandono. Por eso es que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente
crucificado. ¿Cuál era una de las características del que estaba crucificado? No se podía bajar de la cruz. No podía decir, déjame bajar un momentito, voy a descansar. No, no se podía. Tú hoy tienes que decidir, porque yo sé que cuando Dios da una palabra por una razón específica. Y tú hoy tienes que decidir cómo vas a seguir a Dios. ¿A la distancia? Algunos caminan tan distante de Dios que muchas veces tienen que usar binoculares para ver dónde está Dios. Es que no lo veo, no lo siento, no siento a Dios, no lo veo, no lo siento. Toda persona que ha muerto a su yo ya ni menciona la parte o la etapa de sentir, porque el que está muerto no siente nada. Tu cruz es lo que se interpone entre tu estado actual y todo lo que Dios tiene para ti. Tu cruz es el símbolo de las cosas que deben dar muerte en tu vida para avanzar. Y muchas veces es como el Isaac, el hijo de la promesa. Dios le dice a Abraham, dame tu Isaac. Era el hijo de la promesa. Era el que había estado esperando por años. Tal vez no habría nunca más otra posibilidad de volver a tener otro hijo. Era el hijo de la promesa. Y el Señor le dice, dame a tu hijo, tu primogénito, tu único hijo, entrégamelo. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, ríndelo todo a mí. Pero algo poderoso de esa experiencia es de que Dios no le estaba quitando el hijo a Abraham. Va bien, estaba probando su corazón. Cuando lo hizo, Dios le dijo, ahora sé que me eres fiel en todo. Fue como ese joven rico: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Mira, maestro, todo lo que tengo. ¿Conoce los mandamientos? Oh, sí, maestro, todos los mandamientos, todos los he practicado desde mi niñez. Desde pequeñito lo he practicado todo eso, lo sé muy bien, los practico, esto y lo otro y aquello. Lo he hecho todo. Jesús dice, solo una cosa te falta. Solo una cosa te falta. Y Jesús no le estaba diciendo en ese momento, ahora lo que tienes que hacer es ir a repartir a los pobres. Lo estaba probando, le estaba diciendo, mira, me quieres seguir, pero en realidad tú tienes amor a los bienes materiales. En realidad estás apegado a todo aquello que has alcanzado y ganado y no me lo puedes rendir. Por eso es que el joven rico se fue afligido, porque cuando pesó la situación, digo, es demasiado, es mucho. Y Jesús le dijo eso no para ofenderlo. Por eso es que nos dice claramente la palabra, lo amó. Pero esa verdad lo entristeció y lo hizo apartarse. Y el Señor terminó diciendo ahí en Marcos 8:34, y sígame. Seguirlo al Señor ya tiene que ver con dedicación. Hemos visto que primero hubo deseo. Después del deseo es la negación. Después de la negación es la muerte. De eso está hablando ahí. Si alguien quiere venir en pos de mí, deseo. Qué bueno que simpatizas conmigo, dice el Señor. Qué bueno que te atrae algo esto. Pero sabes una cosa, le estoy hablando a la multitud de los discípulos, dice el Señor. Pero si quieres venir en pos de mí, ya tienes el deseo, pero tienes que hacer algo más. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte.
Tienes que dejar de prestar atención a tus propios deseos y comenzar a buscar el deseo que yo tengo para ti. Después le dijo el Señor, tome su cruz. Significa morir. ¿Qué cosas hay en tu vida, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Qué cosa hay en tu vida que se están interponiendo entre Dios y tu persona? ¿Saben? Una de las cosas que a mí me ha muchas veces impactado. Pronto vamos a tener bautizos, amén. Así que los que no se han bautizado, prepárense porque vamos a tener bautizos. No nos vamos a ningún río, no nos vamos a ningún mar. El bautisterio está aquí atrás y aquí bautizamos a las personas. Pero a veces lo que me ha impactado de personas que ya han aceptado al Señor, ya han caminado con el Señor y se les dice que se bauticen. ¿Y saben lo que algunos han dicho? No estoy listo. Yo digo, ¿qué? Es como el matrimonio que llevan 17 años de casado y se les dice, ¿cuándo se casan? Todavía no estamos listos. ¿Y de cuántos años más necesitan para estar listos? ¿34? ¿40? Eso es una señal. Cuando una persona actúa de esa manera, es señal de que, bueno, yo simpatizo. Pero es que una vez un hombre me dijo, es que yo sé que bautizarme es compromiso. Los ojos del Señor recorren toda la tierra, dice. Y los ojos del Señor andan buscando a aquellos que tienen un corazón comprometido con Él. Comprometido con Él. Comprometido con Él. Deseo, negación, muerte y dedicación. Cuando uno toma la decisión y dice, bueno, hay una frase que se encuentra en los evangelios donde el Señor dice que hay que perder para ganar. Pero vivimos en una sociedad donde todo es ganar. No se deje ganar de nadie. No se deje vencer de nadie. Pero hay momentos que uno tiene que perder para ganar. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero el que pierda su vida, estoy leyendo Marcos 8:35, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. ¿Te das cuenta cómo las matemáticas y las inversiones financieras en el evangelio funcionan de otra manera? Aquí está diciendo el Señor que el que pierda su vida por causa de mí y por causa del evangelio, dos cosas por las cuales uno tiene que perder la vida: por el Señor y por el evangelio. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí y por causa del evangelio, la salvará. La salvará. Ya no me da tiempo a mí, porque hemos avanzado bastante, pero en realidad el abandono es una decisión. Cuando hablamos, recuerden, cuando estamos hablando de abandono, estoy hablando de esta doctrina de lo entrego todo, lo entrego todo al Señor, lo rindo todo a Él. Es más, no sé si Robert, ¿dónde está Robert? ¿Dónde está Robert? Oh, ok. Robert, ¿tú te sabes ese canto? Los muchachos de ministerio saben el canto Yo me rindo a Él. ¿O no son de esa generación ustedes? No creo que sean de esa generación, pero se lo saben, ¿verdad? Para que se preparen con los muchachos, lo vamos a cantar. El abandono es una decisión. Hay ejemplos que les invito a que ustedes vean en sus Biblias, como Caleb. Caleb fue un ejemplo de seguir plenamente a Dios. La Biblia dice que Caleb tenía un espíritu diferente porque él se afirmó en seguir a Dios, se comprometió en seguir a Dios. La Biblia dice que Caleb siguió a Dios plenamente y que Caleb heredó la promesa. O sea, seguir a Dios plenamente te permite heredar promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Vimos también, está también el ejemplo de Ruth en el Antiguo Testamento, de cómo ella hizo un pacto. Ella es también la muestra de que el abandono es una decisión que la persona toma. Ella le dijo a su suegra, a la cual ella seguía. Noemí dijo: donde quiera que vayas, iré. Donde quiera que tú vivas, se lo voy a poner en palabras así: yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí yo voy a morir. Y ella dijo: que el Señor trate conmigo, que con severidad, si yo no cumplo esto hasta la muerte. Es una decisión. La Biblia dice que Saúl, él falló en esa decisión porque él se fue hacia atrás, él retrocedió y él no cumplió los mandamientos del Señor, no cumplió con lo que se les había pedido. La Biblia nos habla de David, de cómo David siguió al Señor, cómo él abandonó todo. Y la Biblia nos dice claramente, David nos habla de sus áreas fuertes y nos dice también de sus áreas débiles, porque él vivió una vida dedicada al Señor. Y solo dice que en la área que falló fue en la área de Urías, Geteo, cuando habla de cuando él falló. Pero dice que él fue completo, su corazón fue rendido al Señor. El abandono a Dios se expresa. El abandono a Dios es algo que uno debe de recordar y cumplir con todo el corazón. Y termino leyendo Marcos 8, 34 al 35 nuevamente, mientras se ponen en pie, por favor. Si pueden venir los del Ministerio de Alabanza un momento, por favor. No sé cuál versión de Yo me rindo a Él van a cantar, si la que yo me sé o alguna nueva que ustedes se saben. Dice la palabra: y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Yo quiero que sepas algo. Cuando una persona escucha estas palabras, dice: wow, entonces esto de ser cristiano está serio. Sí es serio, pero no es para asustarse, porque estamos hablando de algo que te va a beneficiar no solamente en esta vida, sino que también en la venidera, en la vida venidera. Algo que te está beneficiando en este tiempo, pero que te va a beneficiar también más adelante. Así que antes de entonar este canto, yo quiero hacer una oración breve en este momento.